Pero sí, el problema es ese, es que Profe, los mexicanos hacen mucho, quieren hacer mucho y tocar todos los temas y lo hacen tan rápido que ya nadie les come el cuento. Ya, no en vano, Betty la Fea fue la novela, creo que la novela más vendida a nivel mundial, porque tocó un tema totalmente diferente, una fea ya, tratando de vérselas contra el mundo los bonitos. Entonces, es algo como algo novedoso, al menos, ¿sí? Y otros tantos ejemplos por ahí. Bueno, lo que les traía el día de hoy, voy a leer un mensaje por acá, profe, nada, sí, ya voy a grabar. Es una serie de cortometrajes que yo encontré por acá navegando en el cibermundo, que me parecieron interesantes y que vamos a verlos y vamos a analizarlos. Entonces comparto pantalla por acá, tenemos que compartir sonido, elegimos y compartimos. Este es el primero, decimos que ¿Cómo te llamas? Mollera. Gorda. Friki. ¿Quién te ha puesto ese nombre? Los de mi clase. Nadie es lo que soy. Todo el mundo. ¿Lo saben tus padres? No. No. ¿Qué es lo que más te preocupa? Engordar. Perder el control. Seguir viva. listo, mis niños, ese era el primer video. ¿Qué mensaje les dejó? ¿Qué opinión les sugiere? ¿Qué tienen que decirme? ¿Qué pasó? A ver, Kevin Hoyos, luego Daniel Castro. Kevin Hoyos. Profe, pues ya noté varias cosas. Primero, es que, o sea, se empiezan a reconocer como eso, como, pues, un ejemplo, si yo a Moreno le digo enano, él ya se empieza a reconocer como un enano y se va a sentir mal. Y segundo, es que a veces se sienten solos y pues que ni la familia o no tienen amigos que los apoyen y se pueden refugiar muchas veces en las drogas o pues ya te sienten tan solos que pues se suicidan. Muy bien, Kevin. Muchas gracias. Daniel Castro.
Profe, creo que muchas veces en esos casos la gente empieza a vivir por las cosas que dicen los demás y empieza a afectarles bastante, tal cual como que intentan como corregirlo, pero a la vez sufren mucho por lo que están diciendo y ahora son ellos mismos creen que son eso lo que les dice y es como que día a día estarlo pensando y pues eso puede llevar a malas cosas. Muy bien, sí, señor. ¿Por qué acosaban a las niñas del video? ¿Quién me dice? Por sus gustos, profe, Por tener Por sus por forma físicos, física. por físico y gustos, porque Su forma de es ser, algo que no profe, tengan en por común, su sí. orientación sexual. Muy bien, orientación sexual. Por el cuerpo, porque era gorda, y por los gustos, porque le gusta. ¿Qué significa friki? No sé, ¿tiene que ver algo con la música? O no sé. O por la ropa. Con la música, con la ropa, sí, no sé, yo tampoco tengo conocimiento sobre eso. Efectivamente, ¿no? Y se dieron cuenta quién le puso o quién la llama así, y una niña dijo, ella misma, yo es lo que soy, yo soy una friki, yo soy una niña rara. Y ya lo que decía Samuel, lo que decía Hoyos y lo que decía Profe, Castro, dime. es que creo que friki, o bueno, como yo lo considero, es como le llaman a las personas como raras, que se visten diferente, aunque siento que esa palabra ya no se usa mucho, se usaba más antes, pero es como, por ejemplo, llamar a una persona que solo se viste de negro, que tiene las gafas muy grandes, que hace cosas extravagantes o que hace cosas raras. A eso O es lo que se le llama friki. friki, ok, listo. Sí, exacto, ellos mismos se reconocen como gordos, como frikis, como raros, y ellos mismos asimilan. ¿Le has dicho a alguien, le preguntó el entrevistador a las niñas? No, que es un problema bastante grande, no hablar, darnos pena. Y pues yo sé, a mí de grande ya casi no me da pena, aunque yo conozco muchos casos de adultos que les da pena contar las cosas cuando algo pasa. Lo digo, por ejemplo, yo soy muy curioso con el emprendimiento y he tenido por ahí un par de empresas. Y cuando he fracasado, porque obviamente he fracasado, me da pena contarle a las personas. Y me pasó la última vez con un negocio de café que tuve, que fracasé por malas sociedades. Y entonces todo el mundo me preguntaba, ¿qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya? ¿O qué? ¿Ya casi tiene plata pues, con el café? Y pues a mí me daba tanta pena y yo me callaba, yo no decía y no le dije nada, y nada. Y entonces un día estaba por ahí lavando la loza en mi casa y me empecé a acordar todo lo malo que yo había hecho. Y pues el mal socio que tenía también todo lo malo que hizo y me dio tanta piedra por no haber hecho las cosas diferentes que me dio un dolor de cabeza fuertísimo. Y en ese momento me di cuenta que tenía que hablar con alguien porque me estaba ahogando en mis propios sentimientos. Si eso me pasa a mí, que soy un adulto, ¿qué le puede pasar a un niño de 11 años, de 14 años, de 8 años? En el barrio donde yo vivía antes, en Suba Rincón, un niño de 7 años se suicidó porque en el colegio donde yo estudiaba le decían indígena, le decían negro. El niño era moreno como yo, morenito, como casi todos los colombianos, morenito. Es Pequeño. normal. Pero el niño, pues como vivía en las carboneras, en los tiempos allá habían personas que se dedicaban a sacar carbón, pues normalmente llegaba un poquito testado, pues, algo muy normal, yo llegaba cochino también incluso. Pero este niño no resistió, no le dijo nada a nadie y de 7 añitos este niño se suicidó en la casa de los papás. Es algo muy complejo, ¿sí? La invitación es hablar. Hay cosas, eso que yo les mostraba antes de que era repetitivo, de que era intencional, de que causaba dolor, es algo que nosotros debemos tener conscientes para saber que algo nos está haciendo daño, que no es normal que me peguen todos los días, que no es normal que yo sea el objeto de la burla de todo el mundo, que no es normal que todos los días yo tenga que darle mis once a otra persona, ¿sí? Ponguta. Profe, yo creo que todo eso que tú estás diciendo es porque desde que nosotros estamos pequeños no nos, o sea, a la mayoría, no estoy diciendo que a todos, no nos han llevado a un psicólogo, independientemente de que no tengas un problema o que no hayas pasado por algo feo, todos deberíamos ir al psicólogo desde pequeños para manejar bien nuestras emociones y para saber o sea, o sea, como sí, todos deberíamos ir para poder manejar bien nuestras emociones y nuestras
Totalmente, el psicólogo no es para los locos, el psicólogo no es porque usted tenga un problema, el psicólogo, y casi un psicólogo lo escucha a uno, no hace nada más. Por acá tengo una pregunta de la señorita Ramos que me dice, profe, pero si callas tus cosas por no molestar o no herir a los demás, ¿es un problema? Obvio, es un problema, Sarita Ramos. No es un problema para los demás, es un problema para ti. A veces tendemos a quedarnos callados porque yo, ¿por qué voy a molestar a mi mamá con esas cosas? Yo para qué le voy a decir a mi papá, si para qué le doy otro problema a mi papá que tiene otro problema. No, no, hable, que no, no seguramente no va a ser un problema, va a ser algo, va a ser una solución, lo va a tomar en serio. Si uno no se entera de las cosas, uno no puede actuar. Por ahí dice una persona que a veces estas personas se refugian en las drogas. Dime. Y si vas a muchos psicólogos y no te funciona, ¿cuál podría ser una de las soluciones? Porque si, digamos, ya has tenido 3 y no lo has solucionado, ¿qué se puede hacer? Pero el tema es pero el tema es por Jesús, bullying o por Jesús. otra cosa. Pues es por poder... Yo no puede sabía que ser- estoy hablando así. Lorena. Ramos. Profe, digamos, porque te dicen a ti que eres una persona, digamos, demasiado gorda o demasiado bajita, eso puede llevarte a hacerte autodaño y te pueden enviar a un psicólogo. Y si el psicólogo no te soluciona los problemas, ¿qué puedes hacer? Ah, bueno, ahí viene un trabajo de construcción personal. Hay unas condiciones físicas o unas condiciones X que con las uno no elige nacer en Colombia, ¿cierto? Ya nació en Colombia, si a mí me hubieran puesto a elegir en qué país hubiese querido nacer, yo hubiese elegido Argentina, ¿sí? Seguramente cada uno tendrá su país o otros dirán, no, hubieran querido nacer en Colombia. Nadie nos pusieron a elegir, nosotros nacimos en Colombia, no elegimos nuestros padres, nos tocó nuestros padres que nos tocó, no elegimos ser ricos o pobres, nos tocó ser ricos o pobres. O sea, hay condiciones que nosotros no podemos cambiar. Lo que sí Pero puede... digamos, tú te quedas como callado por no molestar a los demás y te empiezas a hacer autodaño, eso es un problema demasiado fuerte. Te envían a un psicólogo y si el psicólogo no te soluciona el problema o no logra solucionarlo completo, ¿qué se puede hacer? Ahí te estaba diciendo, ahí es cuando tú tienes que empezar a construirte tú solita o la persona. A mí me pasó particularmente también por mi situación económica. Yo tengo 5 hermanos y cuando yo tenía 11 años, mi papá se murió. Mi papá era el único que trabajaba en la casa. Entonces nos quedamos los 5 hermanos y mi mamá y nos quedamos y éramos, pues, uno sí teníamos bastantes problemas económicos. Yo no puedo decir que éramos pobres, pero sí teníamos muchas necesidades. Y 2, pues estaba en la edad donde yo creía que todo el mundo era mejor que yo, entonces yo me percibía como muy pobre. Y cada vez que algo pasaba en el colegio, yo me achantaba tanto porque yo no tenía cómo hacer eso. Yo no podía participar en unas onces compartidas, yo no podía jugar al amigo secreto porque yo no tenía con qué dar el regalo. Y así duré muchos años y pues lo que tú dices, yo no le contaba nada, yo no le contaba a mi mamá, porque tras de que mi mamá estaba luchando todos los días para conseguir con qué comer, pues yo no le podía llegar a decir que, bueno, mamá, en el colegio me la montan porque soy pobre, ¿no? Fue un proceso de construcción y me empecé a dar cuenta yo mismo, como a los 14 años, de que ser pobre no era un pecado, de que ser pobre no era un delito, era una condición. Y cuando las personas volvían y querían molestarme por ser pobre, yo los enfrentaba a ellos. Algunos tuve que enfrentarlos de manera física y a algunos les hablaba. Les decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con que yo sea pobre? Felicitaciones que usted tiene para comprar lo que compra. Felicitaciones, por ejemplo, les va a dar algo personal que no debería decírselos, pero yo utilizaba el mismo par de medias 2 veces o 3 veces a la semana, porque no tenía medias. Entonces me la montaban, pero yo al principio me achantaba tanto, yo trataba de bajar los pantalones para que no me vieran las medias, trataba como de no sentarme para que, nada. Y después yo dije, no más, no más. Y entonces enfrentaba a las personas y les decía, bueno, ¿me va a comprar un par de medias usted a mí o cómo es el tema acá? Si no tengo más medias, ¿ya qué puedo hacer? Prefiero no tener medias, pero venir a estudiar, no quiero quedarme bruto. Y eso fue un proceso de construcción mío, conmigo mismo, de identificación. Y en ese proceso me empecé a dar cuenta de cosas muy buenas que yo tenía, que antes yo no me daba cuenta porque creía que era pobre. O sea, obviamente sí era pobre, no puedo negarlo, sí, efectivamente era pobre. Mi mamá me daba 200 pesos de onces.
Pues en ese tiempo a mis amigos les daban 1.000 pesos, 500 pesos. A mí me daba 200 pesos y eso ya era mucho. Entonces sí, sí era pobre, efectivamente sí era pobre. Pero como estaba tan concentrado solamente en el dinero, no me daba cuenta pues, que yo era simpático, que efectivamente lo soy, de que también era muy bueno leyendo, porque yo toda la vida he sido bueno leyendo, que era muy bueno para el inglés, en ese tiempo yo era bueno para el inglés, ¿sí? Y eso, cuando yo empecé con esa construcción personal, me permitió darme cuenta de esas otras cualidades que yo tenía y empecé a explotarlas. También me di cuenta que yo era una persona que podía hacer reír a las otras personas, que tenía comentarios agudos, que aún lo sigo haciendo. Si ustedes le preguntan a sus otros profesores, yo soy una persona que hago comentarios muy agudos, muy al tanto, y eso me di cuenta en ese momento de construcción personal. Yo nunca fui a psicólogo porque obviamente el dinero no estaba para tener psicólogo, pero tuve que hacerlo yo solo. La invitación sería, Sara, si es alguien más que le pueda pasar con el tema de la estatura, con el tema de la pobreza, con el tema de lo gordo, de lo alto, de lo flaco, no sé qué más sé yo. Es eso, ese momento de construcción personal. Empezarnos a mirarnos en esos espejos y ver que somos personas muy valiosas y que una sola cosa no nos define. Que si mi cara es fea, listo, mi cara es fea, pero puedo hablar, puedo reír, puedo cantar, puedo pintar. Eso no me define a mí. O Si mi sea, dime. la solución sería tratar de afrontar el problema, ya sea grande o sea pequeño. Claro, dale la cara al problema, porque ocultar el problema no es una solución. Es darle la cara al problema y decir, Y sí, si le das la cara al problema y la terminas embarrando muy feo, ¿qué pero sería en ese caso? ¿cómo te podrías equivocar muy feo, Sara? Digamos, tratando de arreglar que no te sigan molestando por cualquier tema, que sea la estatura, el peso, la pobreza, tratando como de decirle a aquella persona que ya no lo haga más. Y lo que terminas haciendo es una persona muy cercana a ti y lo que terminas haciendo es herir sus sentimientos o hacerle daño, por decirlo emocionalmente. Entonces, ¿eso sería malo? Yo diría que sí, obviamente es malo, pero es que a veces las personas, y eso es algo, mira, yo tampoco tendría por qué contarles, pero mi esposa es una persona que se ufana de decirle la cosa, de ser muy honesta, dice ella. Ella dice que ella es muy honesta y que ella nunca le dice mentiras a nadie y que ya le dice a las personas las cosas en la cara. Bueno, chévere, dije al comienzo cuando nos conocimos, me parece algo chévere, bueno, muy honesto, muy bonito, pero se volvió tan hiriente, era muy hiriente, y cuando ella le decía las cosas en la cara a las personas, que a mí me tocó recibir uno de esos momentos de la verdad de ella, pues me hería muy feo. Y yo dije, bueno, pues vamos a jugar al mismo papel, voy a ser igual de honesto con ella y se la voy a devolver. Y se la devolví efectivamente. Un día le dije algo de una manera muy mala, pero era algo muy honesto, era algo muy cierto, se lo dije y se pegó se volvió muy brava, se puso muy brava, voy a decir otra palabra. Se puso muy brava y yo le dije, pero Natalia, ¿qué pasa? ¿No era usted la que le decía la verdad a las personas y que la verdad tenía que decirse por encima de todo, que le doliera a quien le doliera? No entendió ella. Ella no entendió. Obvio, le causó un dolor fuerte a ella, emocionalmente le causó un dolor grande porque ella no estaba preparada. Pero ella se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo conmigo, que ella cuando quería ser honesta, supuestamente, así entre comillas, porque una cosa es ser honesto y otra cosa es ser grosero. Yo pues si tengo algo que decirle algo a alguien, yo se lo puedo decir de una manera honesta, pero sin ser grosero. Y otra cosa era ir a decírselo de la manera más grosera y atrevida posible. ¿Sí? Entonces, ella se dio cuenta en ese momento, gracias a ese dolor que ella sintió, que se estaba equivocando conmigo. No sé, Sara Ramos, si de pronto esa amiga o esa hipotética amiga le haya pasado lo mismo, le causaste un dolor emocional, pero ojalá ella sea consciente que a ti también te estaba causando un dolor emocional fuerte y que no te gustaba que te dijeran X o Y cosa. Sí, a veces pasa, las personas somos como tan, nosotros creemos, y yo también, o sea, uno cree que yo lo hago, y listo, no, pero usted ¿por qué se siente mal si yo soy así? Pero cuando me lo hacen a mí, ay, pero usted porque es tan abusivo, venga, pero usted no era el que jugaba a hacer eso y que nadie tenía por qué sentirse mal por eso. Hasta que no nos hacen las mismas cosas a nosotros, no nos damos cuenta que estamos actuando mal. Pero es importante hablar y es importante decirlo, eso no hay por qué quedarnos callados. Por acá tengo varios mensajes.
A ver, dice, por un día en sexto me molestaron y no aguanté más y me peleé con 2 compañeros y terminé peor. Pero desde ese día no me volvieron a molestar. Lamentablemente a veces hay que solucionarlo por esos lados. Laura Pinzón, profe, también pasa que cuando una persona va a un psicólogo, mentira, no voy a leer los nombres, y él solo le dice a la familia que es manipulador y no le ayuda porque no entiende la situación por la cual la persona pasa. Sí. Ojo que eso también pasa, ¿no? No porque es psicólogo ya es la mejor persona, a veces malinterpretan las cosas. Y esos psicólogos recién salidos de universidad no es que sean pues los mejores. A veces es mejor encontrar una persona con una experiencia buena y contarle las cosas. Y bueno, no sé, acá Tatiana, por ejemplo, Tatiana es una excelente persona y ella sabe escuchar muy bien y ella sabe dar muy buenos consejos. Profe, en una novela colombiana dice una frase que marcó muchas vidas. Que me critique mi cucha que me da de comer, pero usted que es una gurruleta asquerosa que va a criticarme, efectivamente, Kevin. Eso es algo muy cierto. A mí que me critique mi mamá, o yo le digo a mis compañeros que me estaban molestando porque yo llegaba temprano. A mí que me critique don Héctor y don Carlos, que son los que me pagan la nómina, pero ustedes, a mí no me vengan a decir nada. A mí me pasó de que traté de decirle a mi mamá que me sentía mal por algo y me dijo que estaba exagerando. Sí, también es cierto. Y eso fue un problema del bullying completo, que los adultos no nos tomábamos en serio. Pero usted qué va a decir eso. Y voy a aprovechar eso para contarles algo que me pasó con mi hijo. Eso se lo contaba a los niños ahorita de séptimo, que los voy a contar a ustedes también. El niño ahorita está en quinto y él, cuando estaba en segundo, yo lo cambié de colegio. Estábamos en Suba y lo cambié para un colegio en la 68 con 80, porque es el colegio del cual yo salí y me parece un colegio muy bueno. Yo lo llevé para allá y pues el niño tiene, pues es un niño normal, común y corriente. Solamente pues que tiene como la capacidad de memoria muy rápido, entonces se memoriza las cosas muy rápido. Entonces, por ejemplo, se aprendió las tablas de multiplicar en un solo día, cuando estaba en segundo. Y la profesora estaba tratando de enseñarle las tablas de multiplicar y pues mi hijo ya se sabía todas las respuestas, entonces ya sabía cuál número daba. Entonces, nada, no dejó darle clase a la profesora, lo mandó para coordinación, bueno, ahí empezó como el problema. Mi niño también es hiperactivo, entonces él termina rápido y empieza a buscar qué hacer, también le gusta molestar, debo confesarlo, tengo que ser honesto con ustedes. Entonces, molestaba aquí, molestaba allá, entonces la profesora ya no, siendo una profesora a la que se le paga para que haga eso, no lo pudo manejar, entonces lo mandaba para la biblioteca. Le empezó a decir a los amigos de mi niño, de 7 años en ese tiempo, que no se la juntaran con mi hijo, que no se la pasaran con mi hijo porque era una mala influencia, porque Simón era una mala influencia. Entonces el niño en el descanso no podía jugar con nadie porque nadie lo dejaba jugar con él. Bueno, también pasó eso, nos mandaron, hay unas citaciones, yo las atendí, hablé con Simón, le dije, Simón, tiene que tener en cuenta que la fuerza física hay que saberla usar, no tiene que medirse con los niños, no todos los niños tienen la misma fuerza, etcétera, etcétera. Digo, listo, papi, vamos a cambiar. Me decía, papi, cambie mi colegio, papi, devuélvame para el colegio. Y yo decía, ay, Simón, sí, qué fastidio, lo que traje para un mejor colegio, y usted que lo devuelva. No, no, yo no lo voy a volver, no, señor, ¿qué le pasa? Vaya, póngale la cara al problema y además pórtese bien. Bueno, así, un día yo estaba trabajando sobre la Cali con 80 y me llamó la profesora, ah, no, señor Quiro, su hijo volvió a ser abusivo con un niño, le pegó a un niño, maltrató a un niño. Yo estaba muy ocupado ese día, llamé a mi esposa y le dije, Natalia, tienes que ir porque parece que Simón hizo algo grave en el colegio. Ella también estaba trabajando, dejó su trabajo, se fue para el colegio, yo no supe más. Después ella me llamó que estaba en la EPS, que estaba sacando una cita de psicología con el niño, y yo, bueno, pues ya voy para allá. Me fui, la recogí, y me contó entonces, me dijo que lo que pasaba era que estaban haciendo un ejercicio de medidas y de peso, a ver si los niños estaban en el peso adecuado y en la estatura adecuada, y que le tocó a un niño, y que mi hijo le dijo, ah, entonces le tocó al niño, y cuando se subió el niño, pues se apagó la báscula, era una báscula digital. Entonces mi hijo soltó la risa, le dijo, está tan gordo que dañó una báscula, y ese fue el problema. Entonces llegó la psicóloga, le dijo a mi hijo que era una delincuente, que era un ampón, que cómo se le ocurría decir eso. Llegó mi esposa y delante de mi esposa y delante del niño, amenazaba a mi hijo con mandarlo para bienestar familiar, con mandarle a la policía de infancia y adolescencia a un niño de 7 años en ese momento. Cuando mi esposa me contó eso, ya se me voló el casi a mí. Yo lo que hice fue entablar una demanda contra el colegio y ponerle una tutela al rector del colegio y una tutela a la profesora del colegio. Y les dije que a mi hijo tenía 7 años y que mi hijo no lo juzgaba a nadie más que no fuera el colegio
que la Policía de Infancia y Adolescencia juzgaba de 14 años de para arriba, que Bienestar Familiar se ocupaba de casos de violencia familiar, y que si ellos no estaban en la capacidad de tener a un niño con las condiciones que tenía mi hijo, es porque ellos no se merecían el sueldo que se les estaba pagando. ¿Sí? Bueno, finalmente yo en tutelé, demandé, me citaron, me pidieron disculpas. El niño, después de una semana de que yo tutelé el colegio, me dijo, papi, ya me gusta el colegio, ahora sí quiero ir al colegio. Entonces me di cuenta que mi hijo estaba siendo excluido por los mismos profesores. Terminé eso, me pidieron disculpas, me dijeron que no, que el niño era buenísimo, que el niño era repilo, que seguramente iba a ser muy grande, que iba a ser uno de los mejores, entonces que yo me vine para la casa, me vine un poquito contento, pero quedó un sinsabor en mi boca, y yo no sabía por qué era ese sinsabor, y cada vez que me acordaba de ese hecho, decía, me daba como rabia. Hoy viendo un video, que ahorita no sé si lo alcance a ver, creo que ya no lo vamos a alcanzar a ver, entendí por qué tenía ese sinsabor en la boca. Concluí que yo fui y respondí por mi hijo, y yo me puse a favor de mi hijo en contra de todo el colegio, en contra de todo el colegio. Yo me acuerdo que cuando yo llegué allá, en una citación, la orientadora mandó traer a todo el curso, y todo el curso, sí, es que Simón me pega, sí, es que Simón me molesta. Una niña dijo que Simón le cogía la cola, y le decimos, usted le está cogiendo la cola. Dijo, no, papi. Dijo, sí, sí, bueno. Entonces, ahorita, hace como 6 meses, yo estaba hablando con él, y me dijo, papi, ese día que bajaron, incluso bajaron amigos míos, y ellos me contaron que ellos bajaron porque la profesora les dijo que bajaran y que dijeran lo que ellos querían. Y entonces ellos dijeron mentiras. Pero la moraleja, ¿cuál es? O el mensaje que les quería transmitir con respecto a lo que dice Ponguta. Uno, aprendí que tenía que creer en mí, que tenía que escuchar. Porque yo creo que él me decía, papi, yo no quiero el colegio, papi, yo no quiero ir al colegio, devuélvame al otro colegio, papi, ese colegio no me gusta. ¿Qué le pasa? ¿Cómo así que no le gusta? Vaya a ver, ponga la cara, pórtese bien, más bien, usted estoy disciplinado. Entonces aprendí a creer en mí. Y dos, que es lo que más me duele. Gracias a Dios, fui yo el papá de Simón. Simón se llama mi hijo. Les voy a poner este ejemplo. No es Rodrigo Quiroz el profesor, el papá de Simón. Es otro papá X. ¿Qué hubiera hecho ese otro papá X? Le hubiera pegado así. Hubiera dicho, otra vez usted, ¿cómo así que tratando mal a los niños? Le hubiera pegado, le hubiera castigado. Y Simón hubiera sido castigado en la casa, hubiera sido castigado en el colegio, hubiera sido discriminado en el colegio, hubiera sido excluido socialmente, y quién sabe qué hubiera pasado con Simón. Por eso era mi sinsabor en la boca. Yo respondí por mi hijo, pero el colegio, esos profesores estaban actuando mal, y no sabemos qué otros papás actúan en contra de sus hijos por culpa de los profesores. Ponguta. Profe, hablando del tema de los colegios, a mí también me pasó algo así porque yo estudié en un colegio, fue hace mucho tiempo, entonces pues ya no me da como pena decirlo o algo así. Muy bien. Y pues, a mí me hicieron bullying en un colegio que estuve en cuarto y no tenía amigos y me sentía súper mal. Y yo Sí. le dije mucho a mi mamá también que me sacara de ese colegio porque yo me sentía mal. Y mi mamá no lo hizo, me dejó en un año, me dejó un año y pues ya después pasaron un montón de cosas con el colegio que no habían guardado como mi cupo o algo así y me metieron a este colegio. Entonces siento que pues de todas formas me sacaron, pero siento que yo me hubiera sentido mucho mejor si mi mamá se hubiera escuchado como necesito salirme de este colegio, mami. Muy bien, sí, ¿no? Y mira que ese tema de la pena también es una vaina. Uno le da pena contarle las cosas, y no, a veces es justo decirlas, sí, nada, todo el mundo me pega, me quitan las 11, hablar, lo mejor es hablar. Daniel Castro. Profe, yo me acuerdo que en primaria había una profesora que cuando yo tomé la costumbre en esos momentos, porque la profesora cuando uno no respondía algo bien o algo tiraba a ofenderlo y hacía que los demás alumnos también siguieran como el juego. Sí. Entonces en sí yo cuando entrego un trabajo mal, la profesora llega y empieza cuando yo entregaba los trabajos mal, pues ya tomaba cosas personales, pero como que tirando a ofender. Y en parte eso como que ahí fue cuando comencé a malestabilizarme, porque lo que en parte la profesora fue la que empezó que los demás alumnos empezaran a estar en mi contra. Si yo empezaba a estar sin amigos,
a estar completamente solo, pero cada vez que yo me juntaba con alguien, me hacían acordar lo que esa profesora hacía que ellos hicieran. Sí, tal cual. Y eso pasa. Eso es lo que yo decía, me da rabia. Y yo, aunque mi hijo hoy en día es muy feliz en su colegio, le gusta el colegio, lo tratan muy bien, me da rabia porque yo dije, debí haber hecho algo más grande para proteger a los niños de los papás, que a veces los papás dicen, pero es que la culpa es suya todo siempre. Entonces, eso es lo que me tenía tanto como indignación. Muy bien, Castro. Señorita Verónica, Quintero. Pues yo digo que me he dado cuenta que no solo me pasó a mí, sino que es como muy común en los colegios que pasen por alto, como por ejemplo algo que nadie ha mencionado, y es que hay veces que los profesores de pronto se pasan como regañándonos o gritándonos o juzgándonos. Y he tenido varias experiencias donde o me responden mal y yo prefiero como callar, o hay veces que preguntan, dicen como, "Ay, necesitan, tienen alguna pregunta", y sé de muchos compañeros que prefieren callarse al miedo de ser regañados. Y es como que, y he visto que es en muchos lados, pero tengo, o sea, digo que tengo la fortuna porque pues solo hace 2 años que me pasé a este colegio, pero como que la mayoría del tiempo estaba en otro colegio en el que como que se tenía muy, muy en cuenta el, como la opinión de los estudiantes, pero me sacaron de ese colegio y en ese colegio tenía unas ciertas comodidades que yo no conocía ni valoraba. Entonces, al pasarme a este colegio es como totalmente diferente y yo entré así como de, no, no puede ser, no, no, no me gusta, pero también es como una enseñanza de cómo el mundo no es tan fácil. Yo tenía en el otro colegio como ciertas comodidades de todos los aspectos, llegar en un lugar nuevo y ver que mis compañeros eran totalmente diferentes, los profesores de pronto se exaltaban cuando les preguntaba yo algo o me trataban a veces grosero y yo le decía a mi mamá como de, no, no me gusta esto. En una reunión ella habló y dijeron, no, es que los niños de ese colegio vienen muy, muy consentidos. Y yo decía, pero yo no creo que sea consentido como que pedir respeto a los profesores, que no me griten, que no me alcen la voz, que no me juzguen por algo que no sé. Y eso Claro. es lo que yo digo, que a veces algunos profesores no tienen en cuenta y solo nos gritan o se ponen o llegan a la clase de mal genio o cosas así. Muy bien, sí, ¿no? Los adultos somos muy culpables. Nosotros los adultos no hacemos bullying, pero sí hacemos cosas como eso y las pasamos por alto. Señor Moreno, Profe, mira que en un colegio que yo estuve, más duro Moreno que no te escucho. en, ter- en un colegio que yo estuve en tercero, Sí, a mí hubo un profesor de ciencias que siempre me trataba mal sí, y pues me trataba súper mal, pues yo lo ignoraba y hubo un día que estaba jugando yo con mis amigos y yo me disloqué el pie sí. y el profesor ahí me empezó a tratar peor y me pegó en el pie una patada Uy, y no me puso cuidado ni nada. Y después mi papá esa misma no. noche me llevó al médico y pues ahí me enyesaron y casi hacen, y mi papá no hizo nada. Ay, qué pecado, Moreno. No, niños, ese tema del bullying es un tema muy complejo y hay que tenerlo cuidado. Y los adultos a veces somos culpables. Niños, nos volvemos a conectar, porque ya se va a acabar la sesión. Nos volvemos a conectar 5 minuticos y terminamos, ¿listo?